Fran, ¿Ah? ¿tú crees que estamos en una revolución tecnológica? No, ¿sabéis qué? Yo creo que no. Eso pasó hace rato. Yo creo que ahora estamos en el éxtasis de la tecnología. Porque la verdadera revolución pasó hace muchos años y hoy las tecnologías no son un cambio radical para las personas, para nada. Sí, tienes razón. Como que ahora estamos más adaptados a todas las tecnologías y sobre todo a manejar caleta de información. Sí, eso es verdad. Pero igual como que esto ha causado problemas sociales, ¿no? ¿Hay cachado? Como los crímenes cibernéticos, el ciberbullying, robo, no sé, toda esa cuestión, el pirateo, ¿sí o no? Sí, eso es verdad. Hay caleta de cosas que han pasado y la gente tampoco lo toma mucho en cuenta, como los riesgos que corren al navegar por internet, al ocupar las tecnologías, a pesar de existir los criterios éticos y morales. Sí. Oye, te tinca, si conocemos y vemos cuáles son los que realmente la gente toma en cuenta. Ya, pues vamos a ver. Las TIC facilitan un mejor enriquecimiento del conocimiento a través de la autopreparación, por lo que es necesario agotar el pensamiento y la búsqueda de posibilidades de aplicación que ellas nos ofrecen, así como la eliminación de los riesgos que se presentan ante el uso de estas nuevas tecnologías, puesto que en muchos de los servicios que brindan no existen fronteras para la información.